planificar esas situaciones personales que pueden tener un impacto en el patrimonio. Te casas, te separas, tienes un hijo pequeñito, te mueres. Esa es un poco mi especialidad profesional. El patrimonio, la preocupación principal que tenemos es perderlo, ¿no? Al final el patrimonio es ese conjunto de activos, ¿no?, que tenemos o que creamos a lo largo de la vida, y que nuestra principal preocupación es o que se haga pequeñito o perderlo, ¿no? Entonces, bueno, estamos muy acostumbrados a intentar proteger el patrimonio pues ante eventuales circunstancias del mercado, caída de bolsa, una posible inflación, pero no estamos acostumbrados a ver o a entender que el patrimonio puede estar en peligro ante situaciones personales que no podemos controlar. La protección del patrimonio yo creo que siempre es un objetivo de toda persona. Sí que es cierto que se presta atención desde aspectos externos, ¿no? Hay riesgo de que alguien me lo pueda controlar, me lo pueden embargar, de que baje el valor del patrimonio, pero sí que es cierto que la sociedad no está acostumbrada a valorar la protección del patrimonio desde un punto de vista interno, ¿no? Es decir, yo si fallezco, ¿qué efectos puedo tener, ¿no? Yo si me caso, ¿qué efectos puede tener ese matrimonio en mi patrimonio? Es cierto que la sociedad no está para nada acostumbrada ni es consciente de que lo que nos pasa en el día a día puede afectar al patrimonio, entonces esa protección no la tienen en consideración. Es duro lo que voy a decir, pero no sabemos en qué momento podemos faltar, en qué momento podemos tener un accidente o ante qué circunstancias podemos tener una crisis patrimonial. Siempre tienes que tener esa protección ante esos imprevistos, ¿no?, que la vida pues, nos enseña que no sabes cuándo te pueden pasar. Entonces yo creo que la preocupación, entre comillas, preocupación, tiene que ser en todos los momentos de tu vida. Así que es cierto que la protección o el enfoque de la protección que le tienes que dar al patrimonio pues va a depender de tus circunstancias vitales. Si tienes hijos, si no tienes hijos, si tus hijos son pequeños, si tus hijos son mayores, si tienes 30 años, si tienes 50, si tienes 70. Es decir, creo que en función del estado vital, las preocupaciones o el nivel de protección tiene que ser distinto, pero yo creo que en cualquier fase de la vida tenemos que prestar esa atención de protección. Es difícil que la sociedad o que las personas tomemos conciencia, ¿no?, de la necesidad de proteger el patrimonio desde la perspectiva más personal, básicamente por un desconocimiento, ¿no? Es decir, al final un desconocimiento del impacto que hay de la regulación básica, ¿no?, en defecto de acuerdo, en defecto de disposición expresa. Y luego porque son temas o son cuestiones muy, muy, muy personales, ¿no? Cuando dos personas se casan, pues se basa el matrimonio en el amor, y nos encontramos en la práctica que el hecho de plantear la posible regulación ante una posible crisis matrimonial se traduce en una falta de confianza, en una falta de amor. Entonces cuesta desde un punto de vista emocional gestionar, ¿no?, la planificación de la protección patrimonial o pensar en la muerte, ¿no? Al final a nadie le gusta pensar en el fallecimiento y tenemos la sensación de que si hablo de que me voy a morir, parece ser que me vaya a morir, cuando en realidad nos moriremos todos, no sabemos cuándo. Pero entonces yo creo que es una suma de estos dos factores, ¿no?, de esa impronta emocional que tiene afrontar estos temas y luego del desconocimiento que hay de que qué pasa si yo no hago nada, ¿no? Para una mejor gestión de su patrimonio yo creo que hay esencialmente 3 claves a tener en consideración. Una es que se pueden evitar los conflictos, que los conflictos personales pueden afectar al patrimonio, y luego otro que cuando lo explicas a los clientes ves cómo les cambia en la cara porque se sienten comprendidos, y es que no todo el patrimonio que tenemos tiene la misma carga emocional. Hay activos patrimoniales que tienen una emoción para nosotros distinta, ¿no? La casa que heredaste de los abuelos pues seguramente tiene una emoción para ti, ¿no?, de intentar protegerla, pues más allá de, pues no lo sé, esa cartera de activos que hayas tenido y que se haya regenerado por el mero paso del tiempo. Entonces, el tener conciencia de qué es importante para mí a nivel patrimonial y a nivel familiar, y saber que si yo no controlo bien estos efectos o estas circunstancias pueden poner en riesgo el patrimonio, yo creo que ayudaría mucho a protegerlo de forma anticipada. Trabajo mucho con personas. Y al trabajar mucho con personas, trabajas mucho con emociones de personas, y el principal riesgo o miedo que me encuentro es, o lo que siempre te dicen los clientes, no, yo lo único que quiero es que mis hijos no se peleen, ¿no? Es decir, que no hayan esos conflictos. Y cuesta mucho hacerles entender que para que no hayan esos conflictos hay que previamente trabajar las situaciones patrimoniales y personales. Entonces yo diría que el principal miedo es ese conflicto, que indirectamente lo que va a llevar es a una pérdida patrimonial. Prácticamente el 90% de las planificaciones patrimoniales vienen movidas por los impuestos, ¿no? ¿Qué me va a costar más? ¿Que reciban cuando me muera o que reciban en vida, ¿no?
Y al final yo es una lucha que tengo constante con los clientes y con los compañeros fiscalistas de que la fiscalidad no tiene que dar miedo en primer lugar y en segundo lugar tiene que ser un elemento más para la toma de decisiones, ¿no? Es decir, al final cuantificar de forma anticipada qué te puede costar una determinada actuación ayuda mucho a saber un poco el cómo puedo mejor planificar la transmisión de mi patrimonio. Pensar en una planificación sucesoria, como regla general, da reparo. Da reparo por dos motivos, porque parece ser que hablar del tema va a comportar que ocurra el hecho, es decir, que hablar yo de mi testamento que me vaya a morir, y luego porque también nos encontramos con que para los padres que tienen varios hijos es como asumir una responsabilidad que no tienen del todo muy claro cómo asumirla, ¿no? Porque todos los hijos son por igual, ¿no? Normalmente es, yo quiero que todos mis hijos reciban lo mismo. Y yo siempre les pregunto, ¿usted tiene 3 casas iguales? ¿Usted tiene 3 coches iguales? ¿Usted tiene 3 empresas iguales? No, por lo tanto, los hijos no van a recibir todos lo mismo. Tenemos que pensar cómo equiparamos a los 3 hijos para que todos reciban lo mismo. Y creo que el poder afrontar ese diálogo o esa primera reflexión, aunque solo sea personal, si yo no me siento preparada para hablarlo con mis hijos, no pasa nada, si es un tema tuyo, el testamento lo puedes cambiar cuantas veces quieras. Pero lo importante es hacer la reflexión, porque es un acto de responsabilidad personal para con tu familia y para con tu patrimonio, ¿no? Ese patrimonio por el que has trabajado y que quieres que se conserve para la siguiente generación. Creo, la sensación que tengo en cuanto a las nuevas generaciones es que tienen voluntariamente una menor necesidad de acopio patrimonial. Es un poco la sensación con la que me encuentro, ¿no? Los intereses o las necesidades de las nuevas generaciones no van tanto con proteger lo que teníamos, sino con disfrutar un poco más del momento. Y esto yo creo que se traducirá en lo que es la planificación patrimonial, porque no tienen esa preocupación que tenían las generaciones más anteriores, ¿no? O la nuestra o la de nuestros padres, abuelos, de proteger lo que hemos generado, ¿no? La sensación que tengo es que las nuevas generaciones que vienen más un poco a experimentar, a disfrutar. También te digo, no sé si es un poco porque las anteriores generaciones han ido acopiando patrimonio que les da una cierta tranquilidad, ¿no? Para poder hacer lo que más les apetezca, pero sí que es cierto que esa preocupación, por un lado, la detecto, esa menos preocupación por acopio, y luego sí que es cierto que son más conscientes del impacto personal que tienen sus situaciones en el patrimonio. Es decir, me encuentro con que las nuevas generaciones es más fácil regular los pactos en previsión de ruptura o un testamento que no en la generación de sus padres, ¿no? Es algo, quizás una cultura que poquito a poquito vamos avanzando y yo creo que ayudará a regular y a proteger mejor el patrimonio.